Muy bien. Gary ha leído hace un momento Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a partir de este versículo vamos a ver tres razones por las cuales debemos estudiar la palabra. Y la primera parte, y lo más importante, una de las partes más importantes es que debemos estudiar la Biblia porque la palabra de Dios tiene vida. Punto 1, porque la palabra de Dios tiene vida. Si volvemos a nuestro versículo, vemos que empieza así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros debemos entender que la Biblia no es un simple libro. La Biblia, si bien tiene un formato, que tiene un contexto, que tiene varios estilos, no es solo un simple libro. Para empezar, contiene el mensaje más importante jamás escrito en la historia de la humanidad. El mensaje más disruptivo. Es el único libro que te habla de manera diferente cada vez que lo lees. Cada vez que lo lees tú puedes ver cómo la Biblia te habla diferente. Ese mismo versículo que leíste hace 2 años no te está diciendo lo mismo hoy. Y seguramente este mismo versículo que estamos leyendo hoy no lo habrás visto de esta manera, así como no la vi yo en su momento. Y es verdad que a pesar de que somos conscientes de que contiene la palabra de Dios, a veces no somos conscientes de que es un libro vivo. Porque este libro ha cambiado la vida de más personas que ningún otro. Es el libro más vendido de la historia. Es el libro que ha configurado lo que somos en Occidente. Occidente no se entiende sin el cristianismo. Occidente no se entiende sin la Biblia. Occidente se construyó en la base de la Biblia. Y aún así, no solo esto, sino que nos manda un mensaje en el que nos habla de conceptos como misericordia, algo que hasta el momento no era muy común. Nos habla del amor al prójimo, cuando lo demás, la sociedad nos hablaba de la venganza. Nos habla del respeto a la mujer, cosa que otros libros jamás han hablado. Ahora es muy común, ¿no?, la figura de la mujer, el feminismo, pero la realidad es que el primer libro que te habló del respeto a la mujer es este. Años y años hablando del respeto a la mujer, a pesar de que muchos lo han maleado a ese mensaje y lo han convertido a su conveniencia, porque no vamos a ignorar que se ha hecho así. La verdad es que el respeto a la mujer, el primer libro que lo contuvo es este. Y también, obviamente, conceptos como ayudarnos mutuamente. Muchos libros hablaban de cooperativismo, de guerra, pero no de ayudarse de corazón, de ayudarse desinteresadamente. Y no solo eso, sino que además es la mejor guía matrimonial jamás creada, porque en ella vamos a tener las maneras de tener un matrimonio exitoso. No se dejen engañar por aquellas guías que te dicen los 20 pasos de oro para tener un matrimonio exitoso y evitar el divorcio. Eso no existe, está aquí. Hoy os voy a enseñar mucho la Biblia. La verdad que la voy a enseñar mucho porque este libro hay que realzarlo. Lo tenemos muy olvidado. Pero hay que realzarlo porque también debemos estudiarlo, porque además nos enseña ¿qué? A ser buenos padres. Aquellos que son padres, ¿dónde han aprendido las bases de ser padres? Muchos empezaron aprendiendo las bases de sus padres, pero cuando leyeron la Biblia se dijeron, pues me he equivocado en todo. Porque la base para ser buen padres es la Biblia, para ser buenos jefes, para ser buenos empleados. Todo lo esencial de nuestra vida se encuentra en la Biblia. Pero lo más esencial que tiene la Biblia, y por la que yo creo que todos nos hemos enamorado de la Biblia, es que cada vez que lo abrimos, Dios nos habla directamente a nosotros. No hay ningún otro libro que te permita hablar con Dios. No hay ningún otro libro que te diga, este es el mensaje de Dios. Este es. Y es que, hermanos, nuestra palabra se ha mantenido intocable durante milenios. Durante muchísimos años es intocable y va a seguir sin cambiarse. La palabra no cambia. ¿Y saben por qué no cambia? Porque Dios no cambia. El mensaje de Dios no ha cambiado.
El mensaje de Dios que se dio hace 2000 años es el mismo que se tiene que dar ahora. Pero solo podremos entender cuál es el mensaje de Dios si lo leemos en la palabra. Porque en este exterior, en este mundo exterior en el que estamos viviendo, vamos a encontrar mucho falso profeta. Vamos a encontrar mucha gente que va a querer sacar dinero con esto. Vamos a encontrar doctrinas que no son bíblicas. Y la única manera de saber qué es lo correcto y qué es no es leyendo nuestra Biblia, es estudiando nuestra Biblia, es entendiendo lo que dice nuestra Biblia. Porque la realidad es que Dios no ha cambiado y Dios no se tiene que adaptar a los cánones de la sociedad. Entendamos que la palabra de Dios no se va a adaptar a los cánones actuales. No, es que esto hiere mi sensibilidad. No, es que esto me ha ofendido. No, es que yo me siento un helicóptero. No. La palabra de Dios contiene la verdad. Y la verdad no cambia. No va a cambiar nunca. Y sé que es un mensaje peligroso. Porque ahora mismo seguramente decir esto afuera es algo totalmente inaceptable. Pero la realidad es que la Biblia no va a cambiar. Y está en nuestras manos estudiarla y entender que esto no cambia. Porque si no, todo lo que hay en el exterior va a entrar en nosotros. Y lo importante de esto es que esta Biblia te sirve ahora mismo porque es viva, tiene vida, te va a responder ahora mismo. Y es que, a pesar de que han pasado los años, Dios no ha cambiado su manera de comunicarse con nosotros. Dios sigue comunicándose a través de nuestra palabra. Y es más, lo podemos ver en el Jesús mismo. Jesús, que era Dios, usaba la palabra para defenderse de los ataques de los fariseos. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 21, del 12 al 13, podemos ver, y si algunos recuerdan, la escena en la que Jesús entra al templo y echa a los comerciantes, echa a los vendedores. ¿Qué les dice? Mateo 21, 12, 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, ¿qué les dijo? Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús se amparaba en la palabra. Jesús se amparaba en la palabra, ¿por qué? Porque desde su niñez estudió la palabra. Porque desde pequeño estudió la palabra, porque él entendía la importancia de la palabra de Dios, porque nosotros no podemos ir con argumentos mundanos a combatir el mundo. Nosotros tenemos que ir con argumentos bíblicos y espirituales. ¿Amén, hermanos? Pero solo vamos a tener esos argumentos si estudiamos nuestra palabra, si entendemos que este libro que está vivo, que nos está hablando, que nos quiere hablar en este momento, nos va a seguir hablando. Y obviamente no te va a hablar si lo tienes cerrado. La Biblia hay que leerla, hay que entender que es un libro vivo, pero no solamente en porque uno puede decir, no, bueno, esto lo usó en este momento porque están los comerciantes, no. Vayamos a Marcos 2, 24 al 25. Dice así, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Porque estaban retirando espigas para comer. Pero él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Nunca leísteis lo que hizo David? ¿Dónde lo habrán leído? ¿Dónde lo tendrían que haber leído? Quizás en la palabra de Dios, en las crónicas de los reyes. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. El 26 continúa y te dice, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. Jesús volvió a ¿qué? Usar argumentos de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que la palabra estaba viva, que la palabra hablaba y que la palabra seguía estando vigente. Nuestra Biblia no está desfasada. Nuestra Biblia no es un documento del pasado. No es un libro histórico, sí, podemos ver historia aquí, pero es un libro que te habla, pero te va a hablar si buscas hablar con Él. La realidad es que tenemos que entender que la palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz porque la podemos usar en nuestro día a día.
¿Y sabéis por qué? La podemos usar porque el Señor nos la ha dado como guía para dejar de vivir en la oscuridad. Porque ¿qué sentido tiene vivir en la oscuridad si tienes la luz al alcance de la mano? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué deberíamos estar viviendo en la oscuridad si podemos encender la luz? Y esa luz es la palabra de Dios. No tiene sentido que vivamos en la oscuridad, no tiene sentido que vayamos con nuestro camino en oscuridad cuando tenemos la palabra de Dios que nos guía. Usemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy bien, teniendo este punto claro, vamos a continuar con nuestro versículo porque vamos al punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Nos cambia. Nos cambia. Si vamos a Hebreos 4:12, hay una parte preciosa que dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. 2 filos. Es impactante esta analogía y más teniendo en cuenta el contexto en el que se dice. Porque claro, nosotros ahora hablamos de espadas y seguramente alguno pensará que es la espada del jamón, esta para cortar, pero en ese momento la espada era un utensilio que era ¿para qué? Para matar. Era un utensilio que se utilizaba para matar, para cortar, para desflagrar, para apuñalar, para todo lo que tú quieras y más, pero para nada bueno se usaba la espada. Pero esta analogía, y es muy importante que nos dice que es una espada de 2 filos, no es casual que nos diga esto. Porque no solo daña o mata al que se dirige la espada, sino también puede dañar y matar al que la porta. Y alguno dirá, oye, me estás diciendo que la palabra de Dios es buena y tal, me estás diciendo que me puede matar la palabra de Dios, aquí hay un problema, hay una incongruencia. No, no hay una incongruencia, porque debemos entender qué está matando esa espada. Debemos entender que la Biblia, a pesar de tener un valor histórico y haber sido el libro más vendido del mundo, es un libro que ataca directamente a nuestra carne. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la escuchamos, la sentimos y la vivimos, ataca directamente a nuestra carne. Y nosotros podemos usar la palabra de Dios para, mediante con Dios, cambiar la vida de los demás. Pero lo que sé es que cuando leemos la palabra de Dios, al primero que le cambia la vida es a ti mismo. Cambia, mata esa carne. Por eso es esa espada de 2 filos. Filosa, cortante, no deja nada que no puedas notar. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no solo por primera vez, sino por segunda, por tercera, nuestra vida no vuelve a ser igual. ¿Os acordáis que hablamos de aquella estadística de Estados Unidos? Que muchos decían que la habían leído 1, 2, a veces no la leían. Es curioso. Porque decían, todos los que decían que la habían leído, aunque sea una vez, el 92% decía que le había impactado en su vida, que había cambiado cosas de su vida. Este libro tiene el poder de cambiar tu vida y cambiar mi vida y cambiar la vida de todo el mundo. Porque no es un libro que te va a dejar totalmente irrelevante, va a decir, ay no, esto ya me lo leí. No, la Biblia tiene ese poder y tiene el poder de matar al viejo hombre. John Piper, que es un escritor y predicador estadounidense, que es famoso en el entorno evangélico, tiene una frase que a mí me encanta, que dice, leer la Biblia no es cura para tu mala conciencia, es una quimioterapia para tu cáncer espiritual. Qué fuerte, ¿no? John Piper se expresa de manera directa y la comparación es totalmente acertada, porque la palabra de Dios aquí ataca nuestro pecado. Y el pecado es como los tumores. Se va propagando, se va propagando, se va propagando y se apodera de nuestro cuerpo. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Es esa quimioterapia que va matando y matando ese pecado y va haciéndote mejor y mejor y mejor y te va sanando. Pero es que la palabra de Dios no solo actúa en nuestra carne, porque nos va haciendo ver que nuestra vida es diferente, debe ser diferente, que no debemos seguir por esos caminos en los que estamos, porque ¿a cuántos está sacando día tras día la palabra de Dios de borracheras?
¿A cuántos los está sacando de sus pasiones desenfrenadas? Y noten que les digo, ¿a cuántos está sacando? No es que sacó, sacando, porque sigue actuando la palabra de Dios. ¿A cuántos los está brindando consuelo actualmente? ¿A cuántos les ha prevenido de meterse en un pozo sin fondo? ¿Cuántos, hermanos? Millones y millones y millones. Porque la palabra de Dios es lo más poderoso escrito jamás. Es lo más poderoso. No hay nada escrito más poderoso que esta Biblia. Porque es Dios hablándonos a nosotros. Lo repito, es Dios hablando a nosotros. Y Dios es el único que te puede cambiar. Es el único que nos ha cambiado a nosotros. Es el único. No va a haber cambio en libros de autoayuda, ni en vídeos motivacionales, ni en la meditación, ni en el karma, ni en el feng shui, ni en todas las corrientes estas que venden humo, disfrazadas de espiritualidad y equilibrios y justicia. No. Si tú quieres matar tu carne, lee la palabra de Dios. Amén. Pero no solo está llegando a nuestra carne, sino que cambia todo nuestro ser, porque si continuamos con Hebreos 4:12, dice así: y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Qué hermoso que dice partir el alma y el espíritu. Está partiendo nuestro ser. Ya no solo ha llegado a nuestra carne, ya no solo nos está partiendo lo que somos. Todo, la palabra llega a todo nuestro cuerpo, a todo lo que somos. Porque cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro interior, vamos a ver cómo todo nuestro ser cambia. Todo ha cambiado, porque la palabra de Dios es ese hálito de vida, ese fuego interior. La palabra de Dios te trae renovación en todo ámbito de nuestra vida. Amada congregación, lo vuelvo a repetir, voy a ser muy repetitivo en el día de hoy. Dios tiene poder para cambiar nuestra vida y nos dejó su palabra para atestiguarlo, porque Él es el que nos renueva y nos cambia. Si vamos a Efesios 4, 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué? Uy, no les escucho, yo creo que ya hay alguno que ya está dormido, ya está... No sé si estoy matando la carne o durmiéndola, la verdad, pero... Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La realidad es que Dios ha venido a cambiar nuestra vida porque quiere que seamos lo que Él diseñó para nosotros. Él tiene algo diseñado mucho mejor que lo que somos. Lo que somos ahora no es ni la mitad, ni el 25%, ni el 10% de lo que Dios quiere que seamos. Y tenemos que seguir caminando, corriendo la carrera. No es casualidad que a día de hoy sigamos hablando de la Biblia. Hoy estamos hablando de la Biblia y han pasado muchísimos años. Y si no me crees, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que también se me despierten. Mira al que tienes al lado. Mira al que tienes al lado. Tú, Abigail, puedes mirar a los dos, ya los conoces ya. Y pregúntale, ¿Dios te ha cambiado? Pero responderos también, no solo dejéis la pregunta. ¿Te ha cambiado? Yo creo que yo sé la respuesta de todos los que han respondido. Quizás hay alguno que todavía no conozca al Señor, pero yo por fe creo que hoy lo va a conocer. Pero todos aquellos que han conocido a Dios, seguramente su respuesta ha sido sí. De hecho, yo veo a algunos que conozco de hace mucho tiempo que puedo asegurar que sí, amén. Y gloria a Dios por ello. Pero si Dios te ha cambiado, es porque su palabra te ha cambiado. Porque tú has recibido a Dios en base a su palabra. Porque tú te has deleitado en su palabra. Porque tú has recibido algún versículo que ha cambiado un momento triste en tu vida. Porque tú has recibido un versículo que te ha levantado. Porque tú has recibido un versículo que te ha quebrantado. Porque la palabra de Dios tiene ese poder.
ese poder de cambiar nuestra vida. Y cuando queremos volver a veces a nuestras viejas concupiscencias, a nuestras viejas costumbres, hay una palabra que te persigue, que te dice, no, no lo vuelvas a hacer porque tú eres nuevo, tú has nacido de nuevo y tú eres nueva criatura en Cristo y tú eres hijo de Dios. Y ese es el poder de Dios, que es cambiar tu vida. Y esta palabra te va a cambiar, te cambia y te seguirá cambiando hasta el día de la muerte. ¿Amén? ¿Creemos en eso? Si me disculpan, voy a beber un poco de agua porque si bien el Señor me ha cambiado la garganta, no tanto. Pero vamos a hacer un pequeño repaso mientras tanto. ¿Cuál era el primer punto? Creo que he escuchado la palabra de Dios es vida. Vale, muy bien. Segundo punto. No, uy, Dios mío. Amén. Al final tenía razón de que se estaban durmiendo. Pero vamos a por nuestro tercer punto. Y es que la palabra de Dios nos evalúa. Y esto dirás, oye, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios nos evalúe? Bueno, veamos un momento. Vamos a ir a continuar con nuestro versículo. ¿Qué dice nuestro versículo? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno lo lee así y dice, no, bueno, sabe lo que pienso. Pero vamos a ir un poquito a nuestro amado y original griego. Y es que la palabra discernir viene del griego kritikos. ¿Os suena fonéticamente esa palabra? ¿A qué os suena kritikos? A crítica, criticar. Obviamente no suena crítica. Curiosamente, la palabra kritikos viene de krites, que es una palabra que significa juez, es decir, juzgar. Por lo tanto, la palabra de Dios juzga nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y esto puede resultar algo confuso porque usualmente no nos agrada que nos critiquen. Bueno, yo sé que seguro que hay algún hermano que está santificado que sí le gusta que le critiquen, pero yo personalmente les confieso que no me agrada demasiado. Y yo creo que la mayoría piensa como yo. Pero cuando nos critica la palabra de Dios, es algo bueno. Y voy a decirles una verdad un poco incómoda y espero que sea con todo el amor y que nadie se ofenda. Y es que la palabra de Dios no se ha hecho para que te agrade. La palabra de Dios se ha hecho para decirte la verdad. Y la verdad a veces no nos agrada. Por eso la palabra de Dios nos critica. Por eso la palabra de Dios nos juzga, pero nos juzga por nuestro bien. La palabra de Dios no es un libro para que guste, para que caiga bien. Y a pesar de eso es el más vendido del mundo. Lo vuelvo a decir, el más vendido de la historia es la Biblia y lo va a seguir siendo. Pero es un libro que no busca agradarte, busca decirte la verdad y busca llevarte hacia la salvación. Sproul decía, es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. Y creo que es una verdad muy grande. Muy, muy grande, porque nos define mucho. A veces no queremos leer la Biblia porque no queremos ver lo que está mal de nosotros. Yo he conocido muchas personas que se han ido de la iglesia porque decía que la iglesia los juzgaba, o que Dios los juzgaba, o que la Biblia los juzgaba. Pero la verdad es que no. La verdad es que la Biblia te va a decir tus verdades. A mí me va a decir, no, Christopher, tú estás mal en esto, debes mejorar esto, pecas de esto. Y yo lo tengo que aceptar, porque es mi Padre Celestial diciéndome esto. No me lo está diciendo cualquier persona. No me lo está diciendo mi hermano, que también me lo puede decir en amor, por supuesto, pero me lo puede decir. Me lo está diciendo Dios directamente. Me está diciendo, cambia tu vida. Pero muchas veces no queremos ver eso. Porque cuando estamos enfadados con el prójimo, ¿quién quiere que le diga, no, tienes que tener amor por el prójimo? Nadie quiere que le digan eso. O cuando nosotros decimos, estamos muy confiados porque nos creemos los cristianos perfectos, decimos, no, yo a ti te enseño cómo ir en la palabra de Dios. Y te dice la palabra, ten cuidado que no caigas. ¿Eso gusta? No, tampoco nos gusta. Seguramente agarramos y desviamos ese versículo y lo esquivamos un poco, hacemos un regate a lo Messi, porque no nos gusta que nos digan estas cosas. No nos gustan que nos digan nuestras verdades, no nos gustan que decir, estás equivocado, debes cambiar. La palabra de Dios no nos va a decir lo que queremos escuchar, nos va a decir lo que necesitamos escuchar.
Por eso este criticós. Por eso este criticós, porque la palabra de Dios no nos va a mentir y Dios sabe lo que pensamos y lo que tenemos en nuestro corazón. Yo puedo engañarles a todos ustedes, puedo darles una imagen de lo que no soy, pero a Dios no le voy a engañar nunca. Y Dios me va a juzgar. Y me va a decir, Christopher, tú no eres así, no eres lo que vendes, no eres lo que estás diciendo, no eres así. Yo te he visto en tu intimidad. Y tu intimidad no es así. Yo sé lo que estás pensando y tú no piensas bien. Tú no sientes bien, tú tienes rencor, tienes odio, pero sabes quedar bien. Y eso no nos gusta que nos lo diga la palabra de Dios. La palabra de Dios ha venido para criticarte. Y amén por ello. Porque el que te dice las verdades es porque te ama. El que no te ama de verdad te va a decir lo que quieres escuchar. Pero hermanos, y esto es importante, tenemos que tener valentía para afrontar un concepto muy sencillo, y es que no somos perfectos, y menos ante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace aceptar la corrección. Vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para corregir, para instruir en justicia. Para corregir. ¿Cómo me va a corregir a mí si yo estoy aquí predicando? Pues claro que te corrige el primero, encima condenado. Por supuesto que sí. El primero que te tiene que juzgar, porque la palabra de Dios te corrige día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hora tras hora. La Escritura nos va a criticar, nos va a hacer ver frágiles, cosa que no nos gusta, porque está hecha para que veamos lo que somos en verdad. Y no hay mayor desastre que nuestra realidad sin Cristo. No la hay. Y la Biblia fue creada para hacernos ver esto, porque nos muestra lo que somos sin nuestro Padre. Pero tenemos que tener algo en cuenta, que la crítica de Dios nuevamente es buena y tiene un objetivo claro, ayudarnos. Cuando el Padre nos dice, cambia esto, nos lo dice ¿por qué? Por nuestro bien. Cuando el Padre nos dice, deja esa relación, nos lo está diciendo por nuestro bien. Cuando el Padre nos dice, debes cambiar tu vida, nos lo dice por nuestro bien. Y es difícil aceptarlo, porque a todos nos gusta. Nosotros somos todos tendentes al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué le gusta? El pecado. No nos vamos a engañar, nos gusta todo lo que nos aparta de Dios, nos atrae. Nos atrae esto. Pero el Señor no quiere que sigamos por caminos de tinieblas, sino quiere que seamos luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo, ¿qué erais? Mas ahora sois... Quiero que lo digan fuerte. ¿Qué somos? Luz en el Señor. ¿Y cómo debemos andar? Somos luz. ¿Pero por qué somos luz? El Señor anhela que seamos luz. Él anhela lo mejor para nosotros, anhela que nosotros llevemos su palabra hacia afuera, que nosotros cambiemos vida, que nosotros cambiemos nuestra vida, que nosotros bendigamos a nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro trabajo, a todos aquellos que estén con nosotros. Pero el Señor, para que seamos luz, y todos lo sabemos que para que haya luz necesitamos una lamparita, quizás necesitamos una bombilla. El Señor nos dijo en Salmo 119, 105, lámpara a mis pies, ¿qué es? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos hace ser luz, hermanos. No somos luz por lo que somos. No somos luz porque seamos buenos. No somos luz porque somos escogidos. No, somos luz porque la palabra de Dios nos ayuda a ser luz. Porque la relación con Dios es la que nos va a hacer ser luz hacia afuera. No somos buenos. No somos buenos. Ninguno de nosotros somos buenos. Pero el Señor es el que nos saca de nuestras tinieblas. El que cambia nuestras vidas y usa su palabra para que seamos esa luz. Por lo tanto, hermanos, y con esto termino, y espero que no haya sido muy duro, yo siempre lo digo primero con el amor del Señor, para después no me apedreen. Dios nos ha dado esta escritura para darnos una guía en nuestra vida. Las escrituras de Dios son nuestra guía, para que no estemos perdidos en la oscuridad que nos ofrece el mundo. Y es que el mundo viene con luces falsas. El mundo viene con música muy armoniosa, con mensajes atrayentes,
con una falsa inclusividad, con un falso amor. Pero la realidad es que todo lo que hay allí es abismo. Todo lo que está fuera de Dios es abismo. Y es la luz de Dios, la palabra de Dios, la que nos va a hacer ver ese abismo. A veces hay una ilustración que me viene mucho en la cabeza y es, ¿alguno de vosotros conoce los caminos de barro? Hay muchos latinoamericanos, seguramente conozcan los caminos de tierra y barro. No sé si soy muy viejo ahora, pero para los más jóvenes, algunos hemos conocido caminos de tierra y barro, donde no estaba asfaltado. Y además siempre venía con una maravillosa combinación, que era no tener una buena iluminación. Así que en los días de lluvia se perdía la luz y no veías absolutamente nada. Sumado a que seguramente tu intendencia había hecho unos maravillosos pozos para que te divirtieras con tu coche. Pero cuando llegaba la oscuridad, tú no veías nada. No veías nada. Y ahí es donde ocurrían los accidentes. Ahí es donde moría la gente. Esas zonas eran las peligrosas. Cuando llegaba la oscuridad, cuando no veías nada. Pero a veces llegaba un buen samaritano y venía con una lámpara. Y te decía, cuidado, te vas a caer. Y así es la palabra de Dios. Nosotros vivimos en esa oscuridad constante. Nosotros ahora mismo podemos confiarnos y creer que caminamos firmes, mas estamos caminando en oscuridad. Y si por algún momento nos confiamos y dejamos la palabra de Dios, vamos a ver muy poco. Y cada vez menos vemos y nos vamos a sumir en la oscuridad. La palabra de Dios es nuestra lámpara. La palabra de Dios nos cambió, nos transformó, nos sigue transformando. Sostiene nuestros matrimonios, sostiene la paternidad, sostiene nuestras relaciones amicales, sostiene todo. Porque sin la palabra de Dios no somos nada, hermanos. Sin Dios no somos nada. A veces no nos entendemos, no lo entendemos y no le intentamos sacar el jugo. Por eso mi mensaje de hoy es muy simple. Estudiemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios porque debemos sacarle jugo, exprimirla, entender todo lo que Dios nos dice. Deleitarnos y gozarnos en la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios cambie nuestras vidas para siempre y que cambie las vidas de nuestro entorno. Es el único libro que vas a leer que te va a cambiar la vida. No hay ninguno más, te lo puedo asegurar. Y si encuentras algún día uno, ven aquí y llámame mentiroso. Pero estoy muy tranquilo de que jamás lo vas a poder hacer. Porque la palabra de Dios es el único que va a cambiar tu vida. La única. Así que, hermanos, aceptemos ser juzgados, evaluados, criticados por esta maravillosa palabra. Porque es una palabra viva que va a cambiar nuestras vidas. Oremos. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.